Amigos, como siempre, un gusto poder reencontrarnos en este espacio de justicia electoral a la semana. ¿Se deben repensar las elecciones concurrentes? ¿Qué fue lo que ocurrió y qué hay de bueno y de malo en este tema? La invitación para que se queden con nosotros y se enteren. Bienvenidos. En México, una elección concurrente tiene lugar cuando coincide la fecha determinada por la ley electoral de una entidad federativa para la realización de las elecciones locales con la fecha señalada por la normativa vigente para que se efectúen elecciones a nivel federal, lo que puede ocurrir cada 3 años o cada 6 años, ya que entre cada elección presidencial se realiza una elección llamada intermedia, en la que se renueva la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En los más recientes procesos electorales, diversas entidades federativas han buscado sincronizar sus calendarios con el calendario federal, de manera que en 2018 tuvo lugar la elección concurrente más grande de la historia de México, ya que 30 entidades federativas tuvieron comicios locales el mismo día de la elección federal, el pasado 1 de julio. Las autoridades electorales administrativas locales tuvieron a su cargo en 2018 la tarea de organizar los procesos electorales y posteriormente, en la etapa de resultados, las autoridades electorales jurisdiccionales la de resolver cada uno de los medios de impugnación presentados, lo que representó para ambas un gran reto por la dimensión de las elecciones concurrentes celebradas en México. De acuerdo a lo anterior, en este programa se analizará si las elecciones concurrentes son positivas o no para el sistema democrático mexicano y para la participación ciudadana, con base a los resultados obtenidos en el más reciente proceso electoral. Bueno, y le quiero dar la bienvenida y le agradezco que acepte la invitación a platicar con nosotros en esta ocasión para este programa a Roberto Duque Roquero. Él es especialista electoral, a quien saludo como siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Lupita, un lujo encontrarme en tu espacio. Gracias por invitarme. Gracias, bienvenido. Oye, primero quisiera felicitarte por este reconocimiento del Colegio Mexicano de Abogados que te ha otorgado una presea al mérito jurídico en el área de democracia y derecho constitucional. Así que muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Oye, son mis padres. Alguien los engañó, yo creo. No, pero además decías tú un honor, ¿no? Este reconocimiento. Además, tú que te has dedicado tantos años a este tema electoral y del que seguimos platicando el día de hoy. Oye, las elecciones concurrentes, nos hemos los mexicanos quejado muchísimo de que toda la vida estamos en elecciones y que cuando no hay para legislador, hay para gobernador y para presidente municipal y para presidente de la República, en fin, y siempre estamos en elecciones. Ahora acabamos de pasar un proceso y tuvimos elecciones concurrentes. Platícanos, ¿qué le ves de bueno y qué le ves de malo a este ejercicio? Pues mira, te voy a ser muy franco, Lupita, a mí nunca me han gustado las elecciones concurrentes, o sea, que sean la misma fecha, pues toda suerte de elecciones locales, municipales, la federal y tal, porque me parece que es demasiada carga, demasiada información para el propio elector, empezando desde ahí, ¿no? Si ya de por sí es difícil, o al menos yo, llámame quijotesco, pero yo creo en el voto pues consciente, informado, cuando menos pues como digamos una aspiración, ¿no? O que en la mayor medida posible tengamos esta posibilidad de enterarnos mejor. Entonces, para el propio electorado, imagínate, ya por sí es complicado decir, a ver, ¿quién es mi candidato a diputado local? Este es para diputado federal, ¿no? Y este va para el ayuntamiento y que el candidato a senador y tal. Entonces, es complejo para el propio electorado. Hace algunos años, hace 15 años, por ejemplo, teníamos las elecciones distribuidas a lo largo del calendario, ¿no? A lo largo del año. Entonces, había entidades federativas donde las elecciones eran en febrero, en otros lugares eran en abril. Luego sí había algunas concurrentes en junio o en agosto, había algunos estados que tenían en noviembre, me explico, o sea, estaba distribuido. Entonces, pues eran distintas las fechas en donde tenía uno una elección federal y una local. Ahora lo vimos en distintas entidades federativas, en donde tuvimos hasta 6 boletas, o sea que llegábamos los electores a la casilla, nos daban un verdadero abanico de 6 boletas, una baraja, ¿no? De 6 boletas electorales distintas, en algunos lugares fueron hasta 7 boletas electorales. Entonces, a mí en realidad me gusta más que esté distribuido en el calendario. Y una razón adicional se la escuché desde aquellas épocas, cuando empezó esta tendencia para hacer todavía
pues cada vez más concurrentes las elecciones, de Fernando Gesto Martínez Porcayo, que fue presidente de la Sala Superior del Tribunal, y él decía, a ver, desde el punto de vista del procesamiento de todas las controversias en los procesos electorales es muy inconveniente porque es una avalancha, es un alud que se da en un solo momento o en un solo periodo para las autoridades electorales. Entonces, él también desalentaba, digamos, o discrepaba de esta concurrencia de las elecciones. Sin embargo, lo que se ha impuesto pues es que cada vez hay más elecciones en la misma fecha. Ya estamos a punto de que todas las elecciones sean en el Oye, pero mismo nos día. dijeron que esto era muy bueno, que iba a jalar más gente, que el que hubiera estas elecciones todas el mismo día, que se empataran todos los estados, era para que la gente tuviera más participación y que además nos iba a salir más barato. Y lo cual fue falso, porque en efecto ese era un argumento, digamos, que podría haber equilibrado las razones en favor de la concurrencia de las elecciones y en contra, decir, bueno, pero nos vamos a ahorrar dinero. Por ninguna parte se ve que sean más baratas las elecciones, es más, en la última reforma electoral, la de 2014, la última gran reforma electoral, pues por el contrario, vimos que se le otorgó más financiamiento a los partidos políticos, y también vimos el fenómeno de la casilla única, ahora pues con las elecciones concurrentes, que ha sido un fracaso total también, porque ahora son, pues insisto, muchas más urnas electorales las que hay en esa casilla, y aunque también creció un poco, de 4 a 6, el número de los miembros de la mesa directiva de casilla, lo cierto es que es un mar de trabajo, terminan ahora pues a deshoras, en la madrugada, en muchas ocasiones, creo que es excesivo, pero además retrasa los conteos rápidos, ¿no? En el caso del PREP también hubo ese problema, pero con algunas disposiciones que dio el INE y también el Tribunal Electoral, ese problema se salvó de una manera, me parece, inteligente, que fue utilizar la hoja de resultados, ¿no? el cuadernillo para salvar el tema del PREP, sí, pero en el tema del conteo rápido no se puede, porque ahí sí la ley dice que hay que usar el acta de escrutinio y cómputo forzosamente para los conteos rápidos y que se tienen que contabilizar todas las urnas en cuestión en la casilla única, que insisto pueden ser 6 o hasta 7, y bueno, desde 4 hasta 7 urnas, y todo esto pues genera retrasos que pues trastocan lo que ya funcionaba muy bien, el principio de certeza. Por eso, de verdad, creo que fue un retroceso, fue un paso atrás. Oye, pero te van a argumentar algunos que esto fue un éxito porque pues fue una prueba de fuego y la pasó todo el mundo muy bien, tanto las autoridades electorales, el Tribunal Electoral, la organización, los ciudadanos, la participación. Sí, claro. La cosa es que cuando los resultados en cualquier parte del mundo son, digamos, muy claros en la diferencia entre el primero y el segundo lugar, pues tienden a ser elecciones obviamente menos cuestionadas, menos controvertidas. No se suele presentar, al menos no al mismo grado, este fenómeno de la inaceptabilidad de la derrota, ¿no? Felipe González decía que la aceptabilidad de la derrota es un ingrediente clave para la democracia. Entonces, cuando hay elecciones con resultados pues tan contundentes como ocurrió tuvimos, ¿no? en 2018, en la elección federal y en general en el país, bueno, no fueron elecciones realmente controvertidas, pero si uno analiza lo que ocurrió, el detalle de lo que sucedió, de esta puesta en práctica de la casilla única y de esta concurrencia, es que hubo elecciones, además de la federal, en las 32 entidades federativas, 30 elecciones locales, solo en Baja California y en Nayarit no hubo elecciones, o sea, fue una locura. ¿Cuántos cargos fueron? ¿3,000? No, bueno, 3,000 cargos si consideramos que en un municipio pues solo se elige al presidente municipal, sí. Pero si tomamos en cuenta pues todas las planillas, fueron más de 18,000 los cargos de elección en este caso. Los juicios han sido también de veras, o sea, es una cantidad demencial de juicios que ha tenido que procesar el Tribunal Electoral y también los tribunales electorales locales. Entonces, uno se pone a ver, ¿qué pasaría con estas reglas, con estos defectos que te estoy señalando, en una elección en el futuro que fuera muy apretada? Creo que estamos en mucho peores condiciones para afrontar un escenario como ese.
Muy bien, pues vamos a regresar, si te parece, con este tema de por qué lo impulsaron los partidos políticos, les conviene o no les conviene, pero antes tenemos que hacer una pausa, enseguida estamos con ustedes. Les quiero recordar que a través de redes sociales se pueden comunicar con nosotros, por favor, para que se pongan en contacto. Regresamos rapidísimo. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral. Y bueno, te preguntaba antes de irnos a la pausa sobre los partidos políticos. ¿Por qué impulsaron estas elecciones concurrentes? ¿Les conviene, no les conviene? ¿Qué es lo que piensan que pueden sacar de esto? Yo creo que, digamos, suena bien una propuesta que supuestamente en aquel discurso iba a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, sí, de que fueran además muy popular entre los ciudadanos, ¿no? Además, pero como digo, ya puesto en práctica y por los motivos que vimos en el bloque anterior, ha sido un retroceso. Para el PRI en particular, y esta ya es una consideración de carácter político, pues creo que es muy claro que fue pues muy mala estrategia esto de las elecciones concurrentes, ¿no? Porque venía siendo el partido con mayor militancia en el país, ¿no? Más que los otros, y sin embargo, cuando concurren las elecciones, especialmente con la elección presidencial, pues siempre se habla, pues en la teoría de todo esto, de un voto de arrastre, digamos, una ola en donde la elección presidencial pues es la que tiene mucho mayor protagonismo, ¿no? Mucho mayores spots, por ejemplo, en el modelo mexicano, y entonces hay un arrastre, digamos, un fenómeno inercial de votar pues por el partido del presidente, votar parejo, déjame decirlo de esta manera. Entonces, creo que es algo que ha sucedido en varios momentos en México, y 2018, por supuesto, no fue la excepción. Entonces, bueno, ahí creo que, en fin, fue una muy mala estrategia desde el punto de vista de los resultados electorales, pero lo que me parece más relevante es que esta reforma de 2014, esto de las elecciones, pues ya estamos a punto, porque ha sido gradual, ¿no? O sea, de repente, pues una legislatura, por ejemplo, local, que duraba 3 años, pero las elecciones no empataban con el calendario de la elección federal, pues han ido modificándolo a lo largo del tiempo. Entonces, de pronto hacen una reforma de decir, bueno, la siguiente legislatura va a ser solo de 2 años, para que, y además movemos la fecha, para que coincida con las elecciones federales. Estamos ya pues muy cerca de lograr pues una concurrencia prácticamente total, pero esto es muy desaconsejable en mi modo de ver para el propio elector, porque es de veras una cantidad demasiado grande de información, de cargos de elección, de candidaturas, es difícil distinguirlas. Bueno, tuvimos como cerca de 56 millones de spots, imagínate, en estas elecciones. Ya está uno la de gente veras estaba muy cansada, harto, ¿no? A ritmo de ametrallador en todos los canales, en todas las estaciones de televisión, además spots muy cortitos, que es prácticamente un concurso de quién tiene mejor marketing y poca sustancia. En fin, creo que el modelo es necesario que se replantee,
para dejar atrás pues todos estos defectos. Insisto, por supuesto no es fácil que se dé una reforma como esta, que se reencaucen las cosas a como estaban antes, pero sin duda creo que es lo más aconsejable. O sea, esa sería una gran reforma electoral, volver a separar las elecciones para el bien, pues yo creo, de la democracia. ¿Cómo viste el trabajo de colaboración entre los OPLES, por ejemplo, y el Instituto Nacional Electoral? Ahí también vimos que pues había un poco de desconcierto, ¿no? Sí. Oye, pues yo soy independiente y ahora tengo que estar de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral y de cierta manera pues hacer lo que me están diciendo, y yo antes me encargaba de una cosa, pero ahora le tengo que delegar al instituto. En fin, fue también complicado. Sí, esa es una reforma también muy cuestionable, la conversión del IFE al INE y luego con estos organismos locales, ¿no? Ahora llamados con las feas siglas OPLES, porque desde el punto de vista constitucional, Lupita, yo como abogado constitucionalista puedo decirte que es de verdad un engendro ese modelo, porque si tú tienes una autoridad federal electoral, como era el IFE, y luego autoridades locales electorales, eso es compatible con un modelo pues federal que existe en México y que ordena, digamos, desde el artículo 40 de la Constitución. El problema está en que, digamos, tú podrías mutar a otro esquema en donde hubiera una sola autoridad electoral nacional que pues sustituya a todo lo demás, que sustituya, digamos, a los 33 órganos anteriores, ¿no? El IFE y los 32 locales, y listo, por eso es nacional. Ah, no, acá, que Instituto Nacional, sí, pero en las entidades empezó a haber resistencias. Bueno, ok, está bien, dejamos también los órganos locales. Bueno, pues ¿cómo va a ser nacional, pero perviven los locales? Se llama federal, o se debería de llamar federal. Por eso digo que es de verdad un adefesio. Jorge Alcocer le llama ¿cómo le llama? Pues un monstruito, digamos así, no le llama así, pero esa es la idea. Desde el punto de vista, Frankenstein, exactamente, desde el punto de vista, un mazacote, dice Jorge Alcocer, desde el punto de vista constitucional, sin ninguna duda. A mí me parece que la solución era totalmente distinta, tenía que haberse centrado en los mecanismos de designación o de elección de los consejeros electorales en las distintas entidades federativas, también los de la ahora INE, pero claro, ese modelo de INE-OPLES vino de una mesa donde había algunos políticos, que era la mesa del Pacto por México, ¿no? Ahí se les ocurrió un instituto nacional que sustituya todo lo demás, y la verdad es que en mi modo de ver eso no tuvo ni pies ni cabeza, fue también un retroceso, y en mi perspectiva muy personal, en mi convicción muy personal, lo saludable sería volver al modelo anterior, institución federal, 32 instituciones locales, nombradas las locales dentro de los congresos, pero con nuevas reglas. Que cada quien organice sus elecciones de nuevo, que cada quien haga su trabajo de manera separada, como de las elecciones que ya no sean concurrentes. Exacto. A ver, en principio los institutos locales siguen organizando, como sabes, Lupita, pues las elecciones locales, ¿no? Gobernador, ayuntamientos y diputados. Pero se tienen que poner de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Pues sí, y tienen pues algo así como un papá, que es el Instituto Nacional Electoral. En el INE dicen, y entiendo que diplomáticamente así lo deben pronunciar, dicen, no hay relación de supra-subordinación, o sea, no es que nosotros estemos por encima de los institutos locales que también tienen autonomía, y sí, tienen reconocida autonomía, por eso digo que es un engendro. Pero lo cierto es que sí es el jefe, el INE, para todo propósito práctico. O sea, cuando tú tienes la capacidad de nombrar a los titulares, como ocurre con el INE, de los organismos locales y también de removerlos, pues la palabra ahí está en el diccionario, la palabra es jefe. Entonces, por eso creo que este es un modelo que rompe con la lógica, en mi modo de ver, del Pacto Federal, del federalismo mexicano. En fin, a mí esa reforma también me pareció que fue un retroceso serio. Ahora, en el caso del Tribunal Electoral, decías, es que este es un trabajo muy pesado para los institutos electorales locales, para el Instituto Nacional Electoral, para todos los órganos involucrados, incluido el Tribunal Electoral.
deberíamos también repensar esto para que en caso de que tuviéramos una nueva elección no vinieran aquí toda, como tú decías, esta ola de a lo mejor insatisfacciones, inconformidades. Por eso sería muy deseable, en mi entender, que volvieran a distribuirse las elecciones en los calendarios electorales, que sean en distintos meses del año, en distintos años, o sea, volver a lo que teníamos hace 15 o 20 años. Creo que sería lo saludable, porque de verdad no hay capacidad humana posible, bueno, solo que crecieran y se les diera todavía muchísimo más financiamiento a las autoridades electorales para procesar tantas elecciones y tantas controversias y juicios derivados de esas elecciones. O sea, en estos procesos electorales 2017, 2018, empezaron muy rápidamente a venir una cantidad de juicios o a promoverse una cantidad de inconformidades ante el INE y de juicios ante los tribunales electorales, de verdad, de números altísimos. Y lo empezamos a ver pues desde las internas de los partidos políticos, y que si una coalición no hizo internas, entonces ahí venían con sus impugnaciones por defender sus derechos político-electorales y demás. Bueno, y así pues todas las fases del proceso electoral siguen todavía juicios, ¿no?, en distintas entidades federativas, donde todavía no han tomado, no viene la fecha de toma de protesta, digamos, de los cargos de elección en cuestión, pero de veras, o sea, son miles y miles, a veces decenas de miles de juicios. Eso se dice muy fácil, pero creo que se remediaría, cuando menos en buena medida, si volvemos a un modelo de no concurrencia de las elecciones, por los motivos, digamos, con las razones que hemos explicado aquí. La participación ciudadana, ¿tú has visto que efectivamente sí se da mayor participación en una concurrente, o es también un mito y cuando tenemos otro tipo de elecciones la gente participa y cuando no quiere no participa? Es un mito. Lo que sí ocurre es que cuando hay elecciones en el nivel federal de presidente de la República, o sea, que son cada 6 años, ¿no? Presidente, Senado y Cámara de Diputados. Esas elecciones tienen más participación ciudadana, no en México, en cualquier parte sucede en mayor o menor medida ese fenómeno. Entonces tenemos más participación, menos abstencionismo, que en las elecciones llamadas intermedias, ¿no?, que en este caso es cada 3 años, cuando se renueva solo la Cámara de Diputados, que no hay elección presidencial. Ese es un fenómeno que está presente y tiene que ver con lo que mencionábamos hace rato del voto de arrastre, ¿no?, que tiene la elección presidencial. Pero lo cierto es que a nivel local se da lo mismo. Cuando hay elección de gobernador, pues suele llamar más la atención del electorado y suele haber más participación. Pero no encuentro correlación con las elecciones, digamos, concurrentes, porque de todas maneras en los estados va a haber elecciones de gobernador cada 6 años y de Congreso local y ayuntamientos cada 3 años. ¿Sí me explico? Sí. O sea, eso no se modifica. Entonces, claro, de todas maneras, cuando no hay elección de gobernador habrá menos participación, pero no tiene que ver con el modelo concurrente. Yo lo veo en 2 planos totalmente distintos. Muy bien, pues Roberto, como siempre ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. El gusto es para mí, Lupita. Muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Lo dejo con este resumen de las actividades importantes en el Tribunal Electoral. Nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. Al inaugurar los trabajos de la segunda Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, celebrada en Cancún, Quintana Roo, los días 3 y 4 de diciembre, ante representantes de diversas organizaciones internacionales y de 31 países, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, calificó como una contradicción el hecho de quienes triunfan por la vía de la democracia pretendan menoscabar los derechos de las minorías políticas. La magistrada presidenta propuso durante los trabajos de la Red Mundial de Justicia Electoral que se debe crear la figura de mediador electoral ante la alta judicialización de los conflictos internos de los partidos políticos. Por su parte, el magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdés, aseguró que el reto de la Red Mundial de Justicia Electoral es seguir incrementando el número de socios y miembros, ya que la Red Mundial es un organismo preocupado por generar los grandes antídotos para atender las enfermedades que están sufriendo las democracias.
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, participó en los trabajos de la Red Mundial de Justicia Electoral desarrollada en Cancún y resaltó la sentencia de la Sala Superior que protegió los derechos políticos de las personas transgénero en Oaxaca, conocidas como mushes, y solicitó a las instituciones convocadas incentivar una participación equilibrada de género en todas sus actividades, incluyendo las asambleas plenarias y reuniones intermedias. Como parte de la declaración de Cancún aprobada por las y los participantes de la segunda Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, la presidencia de la red, a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organizará al menos una reunión con el Comité Científico y un tercer encuentro plenario que se llevará a cabo en México durante el último cuatrimestre de 2019.